escenario de todos nosotros que somos amantes de las vacunas y de la seguridad de vacunas. Voy a compartir con ustedes mi presentación mientras me voy presentando. Ay, aquí está. Ok. ¿Logran ver mi presentación? Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces como les comentaba, yo soy Ivonne, ya nos lo contó Nadia. Yo soy médica, soy pediatra, epidemióloga y estoy trabajando como consultora internacional en seguridad de vacunas. Entonces, hoy la idea es que hagamos una pequeña revisión del uso de la información que captamos sobre vigilancia de los ESAVIS. Es una presentación relativamente simple con cosas que para algunos pueden ser muy básicas, para otros pueden no ser tanto, pero la idea es que trabajemos al menos, ¿no? Por lo menos en la parte más básica del análisis, que ya resuelve gran cantidad de problemas y que nos permite tomar decisiones. No necesitamos siempre tener análisis más profundos. Algunas veces en los niveles en que estamos, si estamos en un nivel hospital o si estamos en un nivel digamos, de pequeño, ¿no? Es posible que no se logren analizar datos de un gran número de eventos, entonces a veces no es posible sacar conclusiones allí, pero la agregación de los datos que son captados en los hospitales, que son captados en los puestos de atención, se pueden llevar a un análisis conjunto que nos permita tomar decisiones en todos los niveles. Entonces, vamos a ver cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, por favor pueden levantar la mano, avisar en el chat y la doctora Nadia me va contando. Ivonne, ¿Sí? tu presentación la podías poner en modo presentación, por favor. ¿No la están viendo en modo presentación? No, Yo la tengo aquí en modo presentación. Voy a dejar de compartir y la comparto entonces como pantalla, ¿ok? de acuerdo. ¿Qué tal? En lo que la doctora Ivonne pone en nuestra presentación, vamos a hacer una pequeña prueba con todos ustedes que ya saben el manejo de los polls, pero el día de hoy vamos a ver que todos participen a través de la ventana emergente y les voy a mandar un pequeño poll, no tiene nada que ver con la gestión de datos, pero vamos a hacer la prueba. A continuación les debe de estar apareciendo una pregunta que es ¿cuál es su clima preferido? Y tiene dos opciones, lo que es el calor y el frío. Entonces invitamos a todos que nos participen. Vamos a ver si alguno tiene algún problema porque hoy queremos que todos participen. Es un taller que va a requerir mucho cálculo. No queremos asustarlos, pero queremos ver cómo va con esta interacción. Entonces vamos con 15 de 32. No han tenido ningún problema. Adelante, Ivonne, si gustas ir poniendo tu presentación en lo que sí ya se visualiza. 18, 30. Bueno, al parecer la mayoría les gusta el frío. Vamos a ver. Todavía hay varios que no sé si han tenido algún problema o si alguien tiene algún problema ¿no les ha parecido la ventana? ¿Les ha parecido la ventana a todos? Si me hacen con una... Sí, claro, doctora, aparece la ventana, sí, está correcto. Perfecto. Bueno, con 18 al El parecer... Carazo siempre tiene el problema, no sale ninguna ventana emergente. Ok. Vamos a hacer la segunda prueba. Todos ya tienen su calculadora, su Excel abierto, su celular, que pueden hacer pruebas, cálculos muy sencillos. Y si no, bueno, los invitamos a que traigan su calculado,
abran un Excel en ese momento o abran la aplicación de calculadora en su celular. Listo. Pues bueno, al parecer la mayoría ha podido ingresar. Invitamos a la doctora Elsie, que no ha podido participar a través de la ventana, pero la estaremos leyendo a través del chat, doctora Elsie. Pues adelante, Ivonne. Muchas gracias. Ok, entonces ahora la vemos, ¿no? Estos son únicamente los créditos de esta presentación. Bueno, lo que vamos a ver inicialmente es un poco sobre los objetivos de este análisis de datos dentro de la vigilancia de SABI, ver un poco de dónde provienen los datos de la vigilancia y la estandarización de esos datos y su importancia, así como algunos algunos pasos que son claves para la gestión adecuada de esa información y un poco de procedimientos de análisis y de indicadores. Entonces vamos con la finalidad primero. Este ciclo creo que ya lo conocen, ¿no? Lo han visto en las anteriores presentaciones. Este es el ciclo de la vigilancia de SABI. Esta vigilancia que parte desde el paciente que ustedes atienden, desde el paciente que reporta de alguna forma un SABI, va para nuestro sistema de notificación, se investigan los casos en que es necesaria la investigación y se analizan los datos. Ese análisis de datos puede ser en varios niveles, como lo vimos, ¿no? En todos los niveles tenemos algún tipo de análisis de información que nos va a permitir tomar las acciones correctivas posteriormente y, por supuesto, va a contribuir al análisis de causalidad, si hay alguna relación o no entre la vacuna y sus eventos adversos. Entonces, vamos pues. Uno de los objetivos del análisis de datos agrupados de SABI es que podamos caracterizar la población. No solo la población que es afectada por el SABI, sino también que podamos caracterizar los eventos. ¿Sí? Entonces podemos describir la persona con todos sus atributos, con todas sus características sociodemográficas, pero también es muy importante el evento. ¿Sí? Entonces estamos hablando de miocarditis posteriores a la vacunación, si estamos hablando de Guillain-Barré, tenemos que caracterizar ese evento, cómo se comportó, cómo comenzó, quién lo tiene. Entonces, todas esas análisis, tanto de la persona como del evento, nos van a permitir identificar patrones, ¿sí? Que nos sugieran que hay una sospecha de que algo está mal con la seguridad de la vacuna. Si algo que nos haga sospechar que puede haber algún problema con la seguridad de la vacuna. Y esto nosotros lo llamamos de señal, ¿no? Es cualquier cosa que viene de diferentes medios que nos puede estar mostrando que hay algo que pasa con esta vacuna o no, ¿sí? Pero no importa, no sabemos aún si lo causa o no, no sabemos si hay causalidad en el medio, no sabemos si es culpa de la vacuna, pero sabemos que aumentó algo o que se está produciendo en alguna población específica y necesitamos estudiar el comportamiento en esa población y el comportamiento de ese evento. Es importante también que evaluemos, ¿no? La calidad, potenciales problemas de calidad con el producto, con la vacuna, o errores sistemáticos que pues todos conocemos que son muy importantes porque tienen que ser intervenidos rápidamente para evitar un mayor impacto. Y esto es algo que es muy importante en el nivel local, porque es allí donde se puede captar inicialmente un problema como estos e inmediatamente iniciar las acciones de corrección. También es importante analizar los datos para evaluar cómo se están realizando esas actividades del sistema de vigilancia y poderlos acompañar y corregir los posibles problemas en el proceso. Entonces, ¿quién hace el análisis de datos? Todos los sistemas, todos los niveles del sistema deben hacer el análisis de datos. El nivel hospital, el nivel puesto de salud, el nivel subnacional, el nivel nacional, las autoridades reguladoras, ¿no? Todos los participantes deben tener su nivel de análisis. En particular, en el nivel local y subnacional es muy importante para identificar esos errores programáticos de los que hablamos y asegurar unas acciones de corrección muy oportunas. Y en el nivel nacional, en que tenemos agregados todos esos datos, es importante monitorizar la seguridad de la vacuna, la calidad de las vacunas y también potenciales errores programáticos
así como la detección de señales. Estas famosas señales normalmente se detectan cuando tenemos datos de calidad, que se hayan colectado, que se hayan verificado y que nos permitan ver que algo se está saliendo del patrón. Entonces, ¿de dónde salen los datos para la vigilancia, ¿no? Los datos vienen de diferentes lugares, ¿no? Pueden venir básicamente de la vigilancia normal, ¿no? De la vigilancia pasiva, en que a través de diferentes formas de captación, por ejemplo, de una ficha manual, ¿no? Que es una de las opciones y que muchos de nuestros países tienen fichas manuales, o a partir de notificación mediante aplicativos móviles o a partir de notificación directa en sistemas web o en sistemas que están en el escritorio de nuestro computador. Todas estas diferentes formas de captación permiten procesar los datos de una manera diferente. Cuando tenemos datos que provienen de fichas de papel, normalmente lo que hacemos es intentar colocar estas fichas en una forma visualmente más agradable, ¿no? Y que nos permita ver un poco cómo se comportan esos eventos. Entonces nosotros los podemos agrupar así, ¿no? Digamos, cuántas personas tuvieron edema local o cuántas personas tuvieron convulsiones y mirar cómo se comportan en el tiempo. Pero digamos, son datos agregados que nos permiten ver un poco el comportamiento de esos eventos en el tiempo, pero no nos permiten hacer análisis a profundidad, ¿no? Caracterizar esas personas, quiénes fueron, cómo fueron, cruzar una variable con otra. Entonces, esa información que inicialmente puede ser captada de esa forma, algunas veces o más mejor, siempre va a quedar mejor organizada y más fácil de trabajar cuando se trabaja ya en un banco de datos, en una base de datos más organizada. Una base de datos de tipo line list, ¿no? Es una lista de datos que tiene todas las variables captadas para un registro en particular y que nos va a permitir posteriormente trabajar todas las variables que necesitamos de ese caso, ¿sí? Entonces, digamos, hace muchos años, ¿no? Se ha recomendado el uso de registros individuales de todos los casos de vigilancia y la vigilancia de SABI no es la excepción, para que así podamos realmente procesar mejor los datos y además utilizar herramientas para el procesamiento de esos datos. Entonces, esto es un tipo line list, pero ya proviene de un sistema de información más estructurado. Y no necesariamente tiene que ser un sistema de información estructurado. Incluso nosotros podemos hacer registros en el mismo Excel, registros manuales, pero bueno, cada país y cada lugar tiene sus propios sistemas de información que normalmente nos ayudan a procesar y a generar este tipo de salidas que facilitan posteriormente el análisis. Normalmente cuando tenemos una base de datos de hecho podemos tener información de diferentes fuentes, como lo hablamos, por ejemplo, recoger información manual de una ficha y ponerlo en un Excel, o podemos tener información que se capta desde que nace en un sistema digital y normalmente estas informaciones se pueden llevar o se deben llevar y conjugar en un repositorio único que nos permita después procesar estos datos. Y aquí es donde viene la ayuda de varios software, algunos más complejos, unos menos complejos, algunos gratuitos, otros no, pero pues cada uno debe buscar un recurso de apoyo, ¿no? Que nos ayude a trabajar los datos, porque no es fácil hacer un trabajo manual con datos agregados, ¿no? Cuando tenemos poquitos es fácil, pero cuando tenemos muchos no es tan fácil. Entonces, de allí la necesidad de buscar apoyo con este tipo de recursos. Estos parecen complejos, pero a la larga, después de que uno aprende a hacer sus programaciones en software más básicos, en otros más complejos como estos, vamos a tener salidas de información más amigables que permitan que cualquier persona pueda entender el comportamiento de los datos y así tomar decisiones sobre esos datos. Entonces aquí solo tenemos algunos ejemplos de cómo se podrían mostrar algunos datos de ESABI. Pero
Todos estos datos no son nada si antes no tenemos un proceso de verificación. Entonces, antes de meter nuestra información en cualquier software, es muy importante que en este paso de procesamiento, nosotros verifiquemos la información. Entonces, aquí es donde viene, bueno, me notificaron un paciente, este paciente es una mujer de 10 años y entonces tiene un ESAVI asociado a la vacuna AstraZeneca. Pero resulta que yo estoy en una época en que todavía no he iniciado la vacunación en niños, entonces yo miro, tiene 10 años. ¿Será que está bien esa edad? Entonces es importante que yo vaya a verificar a la fuente original y ver si realmente es esa la información. O otra cosa, no, aquí este paciente parece que esta provincia no corresponde, parece que este dato no es posible porque este es un hombre y tenemos un aborto notificado para este hombre. Bueno, ese tipo de inconsistencias, de problemas de calidad, de datos incompletos, debe ser verificado previamente antes de procesar los datos y definitivamente nos van a garantizar que nuestro análisis sea mucho mejor. Otra herramienta muy importante o un elemento muy importante para poder tener una adecuada análisis de datos es estandarizar. ¿Y qué es estandarizar? Es usar los mismos criterios para recoger la información en un determinado lugar o en en una determinada red, de acuerdo a al funcionamiento de esa información, ¿no? De cómo funciona el flujo de esta información. Entonces, estandarizar significa usar la misma definición. ¿Sí? Entonces puede ser la misma definición para un evento, puede ser el uso de las mismas variables, o sea, no es agradable cuando uno va, tiene sus datos y descubre que un hospital recogió unas variables, otro hospital recogió otro, o un estado, una provincia recogió unas, otros. Entonces, cuando se va a analizar, no combina la información, no se puede agregar. O cuando no se tienen criterios definidos previamente, no se tienen definiciones de evento, entonces tampoco nos entendemos. Por ejemplo, puede haber un lugar en que el dengue sea considerado confirmado por clínica y otro lugar en donde el dengue sea considerado confirmado únicamente por laboratorio. Entonces, si no tenemos la misma definición del evento, no vamos a lograr entendernos y vamos a sumar una cosa con otra que está captada de una manera diferente. Entonces, de allí la necesidad de tener criterios diagnósticos similares. En el caso de SAVI, no sé si ya se los han comentado en las otras presentaciones, hay una colaboración que es la colaboración Brighton, que se dedica a, a construir, a definir por consenso unos criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico de los ESAVIs. En los ESAVIs específicamente relacionados con COVID han sido desarrollados algunos documentos en donde uno puede consultar, de hecho, qué es un evento o sea, cuál es el patrón de un evento. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar aquí. Esto es anafilaxis. Entonces, anafilaxis para la colaboración Brighton, que es este grupo que les conté, tiene un documento, una guía que nos define que nos da la definición de caso de ese evento. ¿Sí? Entonces, y esas definiciones de caso vienen normalmente de un artículo, bueno, de un artículo, no, de un consenso que fue publicado en un artículo en que nos dicen, bueno, anafilaxis es seguro con certeza total, anafilaxis es aquella persona que tuvo un compromiso de dos o más sistemas después de haberse expuesto a una determinada cosa, no tenía otra explicación, tenía tal examen. Entonces, ellos nos va diciendo qué es efectivamente en el estándar internacional una anafilaxis. Porque para otros puede ser anafilaxis una cosa, para unos la otra. Entonces, de allí que es la importancia de tener esos criterios bien definidos y que a la larga van a ayudar muchísimo en el análisis posterior de lo que es el evento. ¿Sí? Entonces, es solo un ejemplo de la parte de estandarización que es muy importante. En SAVI también es importante el uso de una metodología estandarizada para analizar la causalidad. Vamos, esto es una cosa que le compete al nivel nacional, a su comité de evaluación de causalidad de las vacunas, no le compete a los hospitales, no le compete a los profesionales de salud, pues debe ser hecha por un conjunto de expertos,
claros, con unos criterios bien definidos, pero ellos también necesitan tener un método, ¿sí? Porque si unos tienen un método, otros otro, entonces atribuimos de esta forma y no es comparable con otra. Entonces, todas estas partes nos muestran la importancia de la estandarización. Aquí vemos solamente unos ejemplos de lo que pueden ser estándares. ¿Sí? De terminológicos que podemos usar y que deberíamos usar siempre en cualquier sistema de vigilancia. O sea, aquí hay un ejemplo, aquí está el CIE 10, no sé si el CIE 11, que viene es la versión posterior del CIE 10 que están lanzando ahora. Hay otros como el SNOMED, que también permite, es una clasificación terminológica médica. Está el MEDRA, que es el que más usamos nosotros en ESAVI, ¿no? Para evaluar eventos de farmacovigilancia. Está el estándar de HUDROC. ¿Cuál es el estándar de HUDROC? Es un estándar que le da un nombre internacionalmente aceptado, digamos, a los medicamentos o incluso a las vacunas. Entonces, de esa forma, todos sabemos que si esto es una aspirina aquí, es una aspirina allá, o si esto es una enalapril aquí, es una enalapril acá, y si esta es una vacuna Chadox, tal producida por el Instituto de la India, sabemos que se trata de la misma vacuna que está en el otro. Entonces, la idea, estos son solo ejemplos, ¿no? Cada país adopta sus estándares, pero la idea es que siempre se deben tener estos patrones. Entonces, bueno, para ver si logramos captar cómo eran nuestros polls, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio. Vamos a hacer una pregunta relacionada con lo que acabamos de hablar. Y la pregunta es, ¿cuál sería la forma más adecuada para configurar un campo que recibe la información de SAL? O sea, ¿cuál sería la forma más adecuada de diseñar ese campo? ¿Sería el texto libre? ¿Sería una lista predefinida? ¿O sería un código estándar? Entonces, anímense a responder. Ya saben que la idea es que todos estamos aprendiendo. Esto es un tema que es nuevo para todos. La vacunación, la vigilancia de SAVIS por COVID específicamente, por ejemplo, es muy nuevo para todos y todos estamos aprendiendo. Entonces, anímense a responder. Muy bien, vamos 14 personas. Invitamos a los demás a contestar. Recuerden que es anónimo, totalmente anónimo, su participación. 18, 19. Muy bien, 22. Creo que podemos ya pasar a la Ok, lista. vamos a finalizar. Entonces, la respuesta más frecuente, la respuesta más frecuente fue el código estándar. Un momento, disculpen aquí que parece que trabó. Ya. Entonces, efectivamente, esa es la respuesta correcta. Muy bien, es el código estándar. No quiere decir que no se puedan hacer las otras cosas. A veces, en algunos casos, tenemos que trabajar con texto libre, con listas predefinidas, pero lo ideal es siempre tener un código estandarizado. Algunas veces por la cantidad de eventos, por las características, porque es manual, utilizamos cosas como listas predefinidas, pero a veces nos puede dar algún problema. Entonces, esa es la respuesta correcta. Aquí solo un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, teníamos un paciente. Un paciente llegó al pronto socorro con disnea súbitamente y le aparecieron abones por todas partes pruriginosos y fue 30 minutos después de la administración de vacuna contra COVID. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un diagnóstico, cualquiera podría pensar, es una alergia, ¿qué es lo que será eso? Y hay que llevar ese diagnóstico, esa descripción, o hay que llevarla a una base de datos, ¿sí? A partir del diagnóstico que realice el profesional que atiende al paciente. Entonces, listo, vamos a ver aquí. Aquí hay varios ejemplos de cómo podríamos codificar eso, ¿no? Cómo podríamos meterlo en nuestra base de datos. Este primer ejemplo aquí, la que aparece con la letra C,
aquí vemos que es un campo libre, entonces lo metieron de cualquier forma, ¿no? O sea, escrito, digitado. Entonces, anafilaxis coloca el primero, el segundo coloca reacción anafiláctica, admite errores ortográficos, entonces cuando se vaya a mezclar una con otra, a uno le toca llegar y coger y mirar todo, alergia grave a medicina, alergia con mayúscula no definida, entonces ese es el resultado de un campo abierto que nos dificulta mucho el análisis después. Tenemos este de abajo, que es una lista predefinida. O sea, él está bonito, tiene buena ortografía, está bien escrito, porque ya era una cosa que podían seleccionar. O sea, ¿será que es anafilaxis? ¿Será que es reacción anafiláctica? ¿Será que es lo mismo? Entonces, frente a ese tipo de situaciones, lo mejor, lo recomendado es siempre usar una codificación en que todo el mundo entienda lo mismo, ¿no? Van a entender que T78.2 es anafilaxia aquí, es anafilaxia allá, y después vamos a poder analizar esas anafilaxias juntas. Entonces, como les digo, pueden ser cualquier estándar, hay unos más recomendados que otros, pero a nivel nacional, por supuesto, se encarga de apoyar mucho en ese suministro de los caracteres predefinidos. Y aquí solo para mostrar, esto no es nada complicado, es solamente ver que cuando uno codifica es muy interesante lo que uno puede hacer. Es, por ejemplo, aquí en esta de CIE-10. Entonces yo tengo un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Aquí el que está en rojito, y después yo quiero hacer análisis. Las codificaciones normalmente son como familias, ¿no? Entonces hay una familia que tiene unos códigos menores que están dentro de esa familia y podemos agrupar toda esta gente, ¿no? El infarto no ST, el infarto ST, el infarto agudo, la angina, todos los podemos agrupar en enfermedad isquémica del corazón. Entonces, esos que estaban tan dispersos, tan separados y ya tenemos una cosa predefinida que nos dice a qué grupo puede pertenecer y facilitar también posteriormente nuestros análisis. Esto es otro ejemplo de lo mismo. Y bueno, ahora yendo recordando la definición de señal que ya la mencionamos, ¿no? Y que es de alguna forma nuestro propósito o uno de nuestros propósitos para en el análisis de datos de SABI. Entonces, ¿qué es una señal? Vamos a leerlo aquí. Es cualquier información de múltiples orígenes, puede ser de cualquier lugar, puede incluso ser de los medios audiovisuales, incluso puede ser un chisme, puede ser un grupo de madres preocupadas, pueden ser muchas cosas que definitivamente nos tienen que alertar y sugieren una asociación causal potencial o un nuevo aspecto de una asociación, o sea, ya se conocía que había una asociación, pero se comportó diferente, una asociación entre una vacuna y un evento, pero no, está diferente, la clínica es diferente, o en un grupo específico, o en un grupo de... estas señales también pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿no? No necesariamente son malas. Hay algunos señales que también pueden ser benéficas, pero lo importante es que justifican en algunos casos las acciones de verificación. O sea, cuando nosotros identificamos que algo está pasando en unos datos, es importante iniciar esas acciones de verificación. Entonces vamos aquí a ver un caso. Este caso, ven aquí la foto del paciente, se produjo después de la introducción de una nueva vacuna. Entonces una nueva vacuna fue introducida en esta región, en la región del paciente, en diciembre de 2021. En marzo y abril recibieron, o sea, el nivel subnacional recibió un número creciente de reportes de herpes zóster. Ellos definieron que era herpes zóster, clasificaron, vieron la definición de caso, es herpes zóster, todos de acuerdo, es herpes zóster y está aumentando. Y algunos casos incluso se han clasificado como graves. ¿Sí? ¿Recuerdan? Graves porque produjeron hospitalización, porque generaron alguna secuela, porque causaron amenaza de riesgo al paciente. En este caso probablemente fueron hospitalizaciones. Y entonces tenemos que ir a averiguar. Sí, es una señal. Efectivamente, aquí tenemos el gráfico de cómo se comportaron los casos. Vemos que en esta localidad en diciembre habían solo 2 casitos, 2 en enero, 5 en febrero, aquí en marzo comenzaron a aumentar y así súbitamente en abril y mayo tenemos un número
enorme de casos de herpes zóster. Entonces, esto es una señal. No podemos decir, no podemos atribuirle a la vacuna, no podemos decir, no, es culpa de la vacuna. No, pero algo está pasando y hay que investigarlo. Y ese es el propósito de tener claro que tenemos una señal y tenemos que averiguar qué está pasando alrededor de eso. Entonces, ¿qué podría explicar este incremento en los casos? Ya pueden ser muchas cosas, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, colocaron muchísimas más vacunas, hicieron una campaña de vacunación de una vacuna que efectivamente aumenta la incidencia de herpes zóster. Entonces hicieron esa campaña masiva o comenzaron a vacunar personas de más edad o pusieron alguna dosis adicional de la vacuna. ¿Sí? Entonces algo pudo haber pasado, entonces tenemos que ir y antes de simplemente decir aumentaron, tenemos que ir a ver qué otros factores pudieron participar en esto. O pudo haber un cambio en el sistema de notificación de SAVI. Por ejemplo, aumentó la notificación. Todo el mundo se capacitó en el país, hicieron una super jornada de capacitación, la gente quedó muy sensible y comenzó a notificar con más frecuencia o a preguntar a los pacientes si habían sido vacunados, a verificar el antecedente vacunal. Entonces allí hubo un cambio en el sistema. Puede pasar. O hubo un cambio en el procesamiento de los datos. Muy juiciosos hicieron su curso de análisis de datos, comenzaron a practicar, empezaron a analizar los datos que tenían guardados y empezaron a ver que hubo cambios en ese patrón también. O hubo un cambio en la definición de caso. Esto ha pasado, ¿no? Por ejemplo, que un caso de alguna cosa se confirme inicialmente por laboratorio y después se abra a la notificación por clínica porque hay un brote, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos cambios de definición de caso pueden modificar también el efecto en la notificación. O si hay una preocupación pública por una cosa en particular. Entonces, por ejemplo, hubo alguna noticia en que se mostró que algunos eventos estaban aumentando, entonces todo el mundo se concentró mucho en ese evento y empezaron a notificar con más frecuencia. ¿M? O, por ejemplo, podría haber una enfermedad concomitante. ¿M? Por ejemplo, un brote de alguna cosa, un brote de varicela, un brote de algo que pudiera explicar el aumento de estos casos también. O eventualmente cambios en la misma vacuna, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que revisarlos antes de atribuir a la vacuna cualquier causalidad, ¿no? Cualquier culpa. Entonces, bueno, vamos aquí. Cuando tenemos nuestros datos, hay varios pasos cuando tenemos nuestros datos de SAVI que podemos desarrollar, ¿no? Primer paso es analizar lo que tenemos. El análisis no siempre tiene que ser complejo. Nosotros tenemos que lograr analizar esos pequeños datos que nosotros tenemos y estudiarlos, verlos por un lado, verlos por el otro, organizarlos, graficarlos, hacer tablas, hacer mapas. Solo con nuestros casos ya tenemos muchísimo para hacer. Después, cuando ya tenemos nuestros casos, es muy importante conseguir unos denominadores para esos casos, porque algunas veces no es suficiente con el numerador. ¿Por qué? Porque sabemos que si tenemos un número de casos de una vacuna específica que están generando un ESAVI, pero resulta que ese montón de casos fueron porque pusieron un montón de esa vacuna, entonces tal vez es muy tranquilo. Pero si yo, por ejemplo, tengo un montón de casos y tengo pocas personas al que recibieron esa vacuna, entonces ya tenemos una situación diferente. De ahí que es importante definir cuál es el denominador y calcular la tasa de notificación. A pesar de que vamos a utilizar el numerador y graficar todas nuestras cosas para ver cómo se están comportando, es muy importante que podamos saber cómo se comportan los casos en relación al número de vacunados. Y después de eso, es importante determinar la tasa basal, que ya les voy a explicar de qué se trata, y compararla. O sea, todo hay que tener un cuidado, ¿no? En la interpretación de los datos. Y el paso 5 es determinar si hay otros factores que confundan, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, vamos aquí. Este es el paso 1. Entonces, el paso 1 es muy sencillo.
O sea, es sencillo y si lo practicamos nos van a quedar cada vez más bonitos y ya vamos a aprender a cómo hacerlo automáticamente y todas estas cosas se hacen jugando con estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son datos de Savi que pueden mostrarse por tiempo, ¿sí? Simplemente, ¿cuántos casos tuve durante el periodo? O que se pueden mostrar divididos en dos grupos, por ejemplo, por graves, por no graves, por hombre, por mujer. O sea, puedo utilizar esos datos y cruzarlos con otros datos que también son de lo que captamos a partir de la vigilancia y ver cómo se comportan. Entonces aquí ya con gráficos que son relativamente simples como este, puedo darme cuenta que aquí en esta semana epidemiológica del pico aumentó el número de casos, una señal, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo ver que tengo más casos por AstraZeneca, es una señal. ¿Cuántas apliqué, no? Tengo que preguntarme otras cosas. Aquí puedo ver el comportamiento por mes y veo que también hay unas vacunas que tienen, que comenzaron a presentar eventos posteriormente, entonces tengo que analizar qué pasó. Tengo aquí los eventos adversos más frecuentes. Esto ya es muy importante porque nos dice, bueno, esto se comporta como está descrito en el inserto de la vacuna, es lo que yo espero, o se están presentando otras cosas diferentes. Tengo que analizar el evento también. Tengo que ver mis grupos de edad, porque recordemos que hay algunos SAVIs que se presentan en mayor proporción en un grupo de edad determinado y pueden ser no porque sean atribuidos a la vacuna, sino porque ese grupo de edad tiene alguna característica que le hace presentar este evento con más frecuencia. Entonces tenemos que revisar cada una de estas variables que rescatamos. Primero verlas en un análisis simple como este y después ir agrupándolas, comparándolas hasta tener un panorama hasta tener un panorama adecuado de lo que está pasando, por lo menos en términos de persona, ¿no? Que son estas variables de persona, al menos en lugar, en dónde está ocurriendo y en tiempo, cómo ocurrió o cuándo ocurrió, que son las variables epidemiológicas básicas. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de variables que se pueden analizar así, por ejemplo, las características clínicas, el tiempo de inicio, la duración del ESAVI, grupos de edad, examen por sexo, tipos de vacunas, la plataforma de las vacunas, que sabemos que tenemos plataformas nuevas ahora, especialmente con COVID, o por gravedad, graves, no graves, si una vacuna está teniendo más graves y pocos no graves, ¿qué pasa? Si no hay notificación, uy, ¿qué está pasando? Si debería haber algunos eventos esperados. Todo esto nos da información para la acción. Aquí hay otros ejemplos, también podemos utilizar gráficos, mapas, ¿no? Para mostrar números de dosis, si los pacientes están gestantes, que es un grupo muy interesante en términos de vigilancia de SAVI, porque sabemos que los estudios actuales, ¿no? Los estudios precomercialización, los estudios clínicos, no incluyen a las gestantes. Y las gestantes son muy importantes porque tenemos dentro otra persona allí que necesitamos vigilar y que no sabemos cuáles pueden ser los eventos o los efectos de las vacunas. Entonces son un grupo en particular que tenemos que estudiar el área. O sea, a ver si pueden haber, digamos, conglomerados, agrupamientos de casos. ¿Será que no es que hay un error programático? ¿Será que no hubo un problema en el proceso? ¿Será que este lote que mandaron para allá tenía alguna cosa? Sí, todo esto nos va a permitir caracterizar las acciones, dirigir las acciones o grupos de riesgo y cosas como causalidad, ¿no? O sea, hasta qué punto realmente era, cuándo no era. Entonces, todas estas variables que recogemos deben ser analizadas y pueden ser analizadas inicialmente solitas. Pero a la hora de sacar las conclusiones, es importante utilizar otras cosas. Este es un ejemplo aquí de cuando utilizamos solo el numerador, parecido con lo que estábamos viendo atrás, una tablita en que tenemos, por ejemplo, en un lugar 129 casos con una media de edad de 75 años, 70 eran mujeres, 59 eran hombres, 38% fueron hospitalizados. Esta es una estadística sencilla con frecuencias absolutas que nos cuenta cuántos eran y con unas frecuencias relativas o proporciones que nos permiten caracterizar la población. ¿Listo? Pero bueno, aquí estamos trabajando solo con el numerador. Vamos a ver ahora el denominador.
¿sí? Que es cuando queremos calcular las tasas, o sea, saber cuántos casos hubo de acuerdo con la población en que fueron aplicadas las vacunas. Entonces vamos a hacer aquí uno de nuestros polls. A ver ustedes qué opinan. ¿Cuál sería el denominador más adecuado para calcular las tasas de ESAVI? O sea, vamos a hacer esa pregunta. O sea, yo tengo que calcular las tasas, yo tengo que saber cuántos ESAVIs hubo por cantidad de habitantes, de personas que alguna cosa con la vacuna, ¿no? ¿Cuáles dosis utilizamos? Utilizamos las dosis administradas, utilizamos las dosis distribuidas, utilizamos las dosis calculadas por cobertura, utilizamos la población general. ¿Cómo creerían ustedes? Voten, ya saben que es anónimo, que es para aprender. Muy bien, llevamos 12 personas. Invitamos al resto que participen. Muy bien. Ahí entre los que están en equipo, bueno, van a tener una ventaja con otros que pueden consensuar la respuesta. También los invitamos a participar. Muy bien, ya Algunos casi vamos. Sí, María, adelante. algunos Sí, participantes siempre tienen problemas para participar en los polls. sí, Eh, si podemos, como la vez pasada, al final ver qué está ocurriendo para colaborar para el próximo encuentro. Gracias. correcto. Sí, sí me han indicado, lo consulté y posiblemente también influye mucho la conectividad, pero con mucho gusto lo podemos visualizar al final de la reunión con los que han tenido problemas el día de hoy. Claro. Bueno, de todas maneras en el chat hay algunas personas que también están votando. Aquí vemos, por ejemplo, a él, sí que dice que es la opción A. También el PAI, el Silas Rivas, que también la opción A. Arelis 2 es administrada. Hay otros que discordan, piensan más en cobertura. Entonces, creo que podríamos ya parar nuestra votación y vemos que la mayoría de las personas respondió dosis administradas. Cuando hace el poll, el para. Y así es. Se trata de las dosis de vacunas administradas. ¿Por qué? Dosis de vacunas administradas es la opción que tendríamos más confiable para calcular las tasas de vacunación. ¿Por qué? Porque estas son las vacunas que efectivamente recibieron, ¿no? Algunas veces las dosis distribuidas es lo único que tenemos, pero es un valor que nos puede subestimar en la verdadera tasa, ¿sí? Porque puede ser que hayamos distribuido y digamos, por ejemplo, con COVID la aplicación fue muy rápida, pero se dieron casos en que quedaron guardadas algunas vacunas, en que realmente no las lograron aplicar por uno u otro motivo, entonces realmente no nos va a dar una medida tan confiable. Muchas veces son parecidos, ¿no? Las vacunas administradas y las dosis distribuidas, pero la mayoría de las veces, o sea, sí, tenemos la posibilidad de trabajar con dosis administradas, debemos hacerlo. No siempre está disponible. Ya sabemos todos cómo funciona, no siempre tenemos eso o tenemos acceso muy demorado, ¿no? A veces el sistema de información no es tan rápido y no nos permite tener los denominadores así de ágil como quisiéramos, entonces nos vemos obligados a utilizar otro tipo de denominadores, que no es que estén mal, pero tenemos que estar conscientes de que pueden subestimar normalmente, ¿no? El verdadero valor de la tasa. Hay otra cosa que eventualmente se puede usar, ¿no? Que es la cobertura calculada, pero a veces puede ser también imprecisa por la variabilidad en las estimaciones que se tienen que hacer en las coberturas, o algunas veces tenemos que usar la población general. O sea, no tenemos dosis distribuidas, no tenemos dosis administradas, no tenemos dosis compradas, no tenemos nada más que se parezca, entonces acabamos utilizando la población general, que es una medida que puede sustituir, pero que definitivamente puede subestimar, ¿no? Porque tenemos un numerador con un denominador súper inflado que nos va a hacer que el valor de la tasa sea más chiquitico de lo que realmente es. Entonces, siempre que sea posible, debemos utilizar las dosis administradas.
Y bueno, ¿qué sigue? Calcular la tasa de notificación, ¿sí? Que es el valor, es una medida relativamente simple y que es muy informativa. Entonces, la idea es que la podamos calcular siempre que sea posible y con una frecuencia adecuada, oportunamente, con mucha frecuencia, porque este comportamiento cambia rápido, ¿no? Sabemos que ahorita están entrando vacunas diferentes, que ahora llegó una, que llegó la otra, que desarrollaron una, que desarrollaron otra, que empezaron a vacunar niños, que empezaron a vacunar gestantes. Entonces pasan muchas cosas muy rápido que nos obligan a ser muy juiciosos en esta evaluación de las incidencias. Entonces, ¿cuál es el cálculo de tasa de notificación o digamos una tasa de incidencia, considerando que es obligatoria? Sería el número de SAVIs, ¿sí? Simplemente eso, el número de SAVIs, dependiendo de lo que queramos, vemos más adelante, dividido por el número total de vacunados. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestros casos notificados dividido por las dosis administradas. ¿Sí? Entonces eso es el cálculo de SAVI. ¿Listo? Puede ser que necesitemos calcular estas tasas con otro tipo de grupos, ¿no? O sea, a veces queremos saber es cuál fue la tasa de vacunados en determinado grupo de edad, o en las mujeres, en los hombres, por vacuna, por plataforma, por dosis uno, dosis 2, por grupos especiales, por ejemplo, inmunosuprimidos, por ejemplo, profesionales de salud. Entonces vamos a querer calcular en diferentes formas, ¿no? Y o por área geográfica. Solo que algunas veces no tenemos acceso a los denominadores, ¿no? Desafortunadamente no siempre se tiene. O sea, nosotros quisiéramos tener toda la información linda, disponible, pero no siempre es posible. Entonces, no hay que decepcionarse, calculemos con lo que tengamos disponible y lo podemos hacer. Podemos multiplicarlo, ¿no? Este valor que nos dé se puede multiplicar por un expansor que nos deje ver mejor el número, ¿no? Ustedes saben que normalmente estos valores son en decimales, no quedan muy fáciles de leer, entonces normalmente utilizamos algún expansor por 100.000 habitantes normalmente porque son relativamente infrecuentes, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar eso, el número de SAVIs, el número de vacunados y un multiplicador que normalmente es 100.000. Entonces, vamos a hacer nuestro primer cálculo. Este es el cálculo de cuál es la tasa de incidencia, ¿m?, de ESAVI grave con la vacuna Pfizer. Entonces, la idea es que ustedes, por favor, con calma, tranquilos, van a tener aquí un par de minutos para pensar, nos digan cómo se calcularía esta incidencia de ESAVI grave, específicamente para la vacuna de Pfizer. Aquí cuentan con los datos de dosis distribuidas, de dosis administradas, cuentan con el número de SAVIs graves, con el número de SAVIs no graves. Entonces pueden hacer su cálculo allí y votar. Muy bien, ya van participando ya varios. Aquí es importante siempre, como mencionó la doctora Ivonne, identificar nuestro numerador y denominador y de esta manera se nos facilita más hacer los cálculos. Muy bien, ya van 8 personas. Nueve. Recuerden identificar su numerador, su denominador y la constante o el expansor en esta ocasión es el mismo que 100.000. Muy bien, 12 personas.
13, ya ahí van todos. ¿Están listos para la siguiente? Sí, algunos veo que las caras dicen que sí, otros dicen que no. O les damos unos minutos a sus compañeros que terminen. Ahí veo sí, veo caras que dicen sí. Bueno, si estás de acuerdo, Ivonne, podemos pasar al siguiente. Algunos Claro. veo que han tenido problemas de visualizar el poll. Los invitamos a escribirlo en el chat para que no nos perdamos esta interacción con ustedes. Listo, bueno. Bueno, entonces, según vimos en los resultados, la mayoría, la gran mayoría, respondió, el 88% respondió la opción A. Entonces, vamos a ver. Efectivamente, la opción A, que fue la que mayoría de ustedes respondió, está muy bien, excelente. Están súper bien ya en cálculo de tasas. Entonces, revisemos este resultado, ¿no? Entonces, tenemos que la tasa de incidencia de SAVIS normalmente es el número de lo que estamos buscando, ¿no? En este caso, es SAVIS graves. Número de casos de SAVI grave, que aquí vemos que son 25, que será nuestro numerador, y en el denominador estamos viendo 6.055.877 que corresponden a las dosis administradas de Pfizer. Algunas personas respondieron la opción B, pero pues no sé si fue algún error allí de lectura, porque aquí están las dos, ¿no? La de Pfizer y AstraZeneca. No sé si alguien quiere comentar sobre este ejercicio, si alguien le generó alguna duda. ¿No? Todos de acuerdo, igual en el chat pueden también responder. Bueno, ¿y quién me quiere dar el resultado de esta tasa? Vamos a ver si están las calculadoras. Ay, pueden escribir en el chat. La doctora Joana vi que habló, pero su micrófono está en mudo, doctora. No. No sean Ok, tímidos pero aquí en, aquí. en el Ah, chat ya perfecto. tenemos respuestas. Tenemos varias respuestas, efectivamente, ¿no? El resultado es 0.41 por 100.000. Exacto, ya está multiplicado por 100.000, ya hicieron su multiplicación adecuada y esa sería nuestra tasa de incidencia. Entonces está muy bien, si vemos es una cosa relativamente simple, solo hay que tener mucho cuidado en los periodos, ¿no? Es una cosa que siempre tenemos que fijarnos muy bien y es que el mismo periodo en el que yo capturé los ESAVIS sea el mismo periodo de aplicación de las vacunas. O sea, yo no puedo, digamos, contar los ESAVIS que ocurrieron el primer semestre y en el denominador poner las vacunaciones que ocurrieron en el año completo. ¿Sí? Entonces, es muy importante siempre conservar esos periodos y utilizar el mejor denominador posible, que en este caso sería la de dosis administradas, ya que las tenemos. Si hay cualquier pregunta, no duden en interrumpir o escribir en el chat. Entonces, vamos a hacer uno más. Listo. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la tasa de incidencia de SAVI no grave con la vacuna de Pfizer? Esta está muy fácil, ¿no? Nadie. Nos dirán si le estamos poniendo fácil o están muy difícil. A ver, ustedes nos cuentan. Pero la anterior casi todo el mundo respondió bien, o sea que el grupo está bien. Muy bien, los invitamos a participar. Ya van 5 personas. Recuerden
muy importante identificar su numerador y su denominador y multiplicarlo por su expansor o su constante, que en esta ocasión es el 100,000. Muy bien. La mayoría va participando. Sí, me parece que esta estuvo más fácil. La mayoría, la totalidad ha contestado la misma. La misma respuesta, no sé en el chat cómo estamos. Uy, ya en el chat tenemos hasta el cálculo. Bueno, entonces creo que podemos finalizar aquí el poll y vamos a ver la respuesta. Entonces, muy bien. La respuesta, estamos aquí, es la segunda opción, ¿no? Que es la B, 5,000. Uy, no, esta respuesta está mal, por Dios, ¿qué pasó aquí, Nadia? Nos equivocamos aquí. Ustedes son los que están correctos. La respuesta correcta es la A, que es 5,000 eventos atribuidos a la vacuna de Pfizer, dividido por 6,055,877, que son las dosis administradas de la vacuna Pfizer. Y que ya como vemos en el chat, corresponde a una tasa de 82,6 por 100,000 habitantes. Entonces, aquí ustedes están correctos, aquí estamos nosotros incorrectos porque no es la opción B, es la opción A. Entonces, muy bien por el grupo. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, no duden en interrumpir, que aquí estamos para eso. Entonces, vamos pues. Ahora vamos a pasar a un concepto que es muy importante de tener en cuenta cuando estamos evaluando los datos relacionados con vigilancia de SAVI. Y es que la incidencia de SAVI, disculpen, la incidencia de SAVI, esperen que me falta aquí está. La incidencia de SAVI está aquí, ¿no? Vamos a ver esto como una incidencia que tiene unos componentes por dentro. O sea, cuando yo tengo una tasa de notificación de SAVI, que van a ver que es esta barrita aquí de colores, ¿sí? Esta barrita que tiene azul, amarillo, negro, esa es mi tasa de notificación de SAVI, ¿no? Son el número total de casos notificados de algún evento en todo el mundo, personas vacunadas, aquí está mi tasa observada, lo que me notificaron, listo. Pero recordemos que esa tasa de notificación tiene por dentro varias cosas que pueden pasar. Entonces, una de las cosas que puede tener por dentro es que algunas de las personas que tuvieron el evento con antecedente de la vacunación iban a tener el evento de todas formas. ¿Sí? Entonces, ¿no? Que puede ocurrir por varias cosas, puede ocurrir por alergia a alimentos, por alergia a medicamentos, por algún virus. Hay muchas cosas que pueden generar que haya una anafilaxia. Entonces, hay personas que siempre pueden presentar anafilaxia o que tienen el riesgo de presentar anafilaxia. Entonces, la persona pudo haberse vacunado o no, pero se comió un alimento al que era alérgico e hizo una anafilaxia. Entonces puede ser que esas personas que fueron notificados como ESAVI, que fueron anafilaxias relacionadas con una vacuna, no sean de la vacuna, sino sean las personas que habitualmente existen y pueden tener una reacción alérgica. ¿Sí? Entonces, ese pedacito azul que vemos aquí es lo que denominamos tasa basal. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre entre las personas no vacunadas? O sea, esto ocurrió porque la persona de todas maneras iba a tener la anafilaxia. Y puede ser cualquier cosa, no puede ser un infarto. Las personas se infartan, o sea, eso es algo que pasa. Y hay una tasa, una línea basal, una tasa basal para las personas que se infartan. Entonces yo ya sé, voy a dar un número cualquiera, que la incidencia de infarto por año es 2 por 100,000. Siempre vamos a tener ese 2 por 100,000.
¿sí? Independientemente de la vacuna. Que la vacuna pueda o no aumentar, ok, pero la tasa basal ya existe. ¿Sí? Entonces eso es parte de lo que compone nuestra incidencia. No podemos decirle que es culpa de la vacuna porque simplemente porque lo notificaron, porque está esta gente que ya iba a tener de todas maneras el evento. Está esta partecita amarilla, que es la que estamos llamando de tasa prevista o conocida de la reacción vacunal. Entonces es un pedacito de esa notificación que efectivamente ya sabíamos que iba a pasar. Porque en los estudios que se hicieron con la vacuna, antes, en los estudios clínicos, en los estudios precomercialización, antes de que saliera la vacuna al mercado, hicieron los estudios y vieron que efectivamente que hay una proporción de casos que asociado a la vacuna pueden presentar un evento. Entonces, por ejemplo, inicialmente, por ejemplo, hubo algunos eventos anafilácticos relacionados con algunos componentes de la vacuna, que no eran necesariamente la vacuna. Y eso se previó en los estudios clínicos y sabemos que una proporción de gente que se ponga la vacuna va a tener ese evento relacionado con la vacuna. Entonces ahí tenemos esa partecita amarilla, ¿no? Que son los que efectivamente están relacionados con la vacuna y que ya se sabía que eso iba a pasar, ¿sí? Y tenemos una partecita que sobra, que es ese negrito que está ahí, ¿no? Que es la tasa de reacción en exceso. O sea, es la tasa que no es la basal, que no es la que ya sabíamos que iba a pasar, según lo que nos mostraron los estudios, pero que apareció allí. Entonces es muy importante que cuando tengamos nuestra tasa de notificación, sepamos cuál es la tasa basal de ese evento en nuestra población y sepamos cuál es la tasa esperada por la vacuna, que ya está documentada en el inserto o en los estudios clínicos de la vacuna. Entonces ya sabiendo eso, podemos saber que el exceso, ¿sí? Cuando nosotros restamos a toda nuestra notificación la tasa basal, la tasa prevista, nos queda un exceso. Y ese exceso, esa tasa de vacunación en exceso, es por supuesto una señal. Es algo que tenemos que investigar, porque puede ser un evento que no fue visto antes y que pueda tener relación con la vacuna. Puede ser por otra cosa, puede ser. Sí, pero es una señal y necesitamos investigar, necesitamos saber por qué se aumentó ese pedacito que no debería haberse aumentado porque el que se iba a aumentar era el amarillo y tenemos nuestra tasa basal que nos dice esto es lo que normalmente nos pasa, esto es lo que esperábamos y estos aquí están sobrando. Entonces es bien importante saber eso y no atribuir directamente a la tasa de notificación a la vacuna. No sé si es claro o hay alguna duda allí. Como les digo, pueden interrumpir, preguntar, ¿ok? Pero aquí el gran mensaje es ese, ¿no? No siempre es culpa de la vacuna y hay que hay que evaluar con cuidado, ¿sí? Hay que evaluar qué es lo que hubiera ocurrido independientemente o no de la vacuna y qué es lo que esperaríamos de la vacuna. Entonces, para eso hay algunos estudios, ¿no? De hecho, eso lo podemos buscar en la literatura. Este es un ejemplo de BCG, pero puede haber, de hecho, con COVID hay muchos estudios publicados de eventos específicos, de eventos adversos, en que podemos ver cuánto es, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen abscesos locales, linfadenitis, ocurrieron en el 1 por 1000 de las personas. Entonces, lo que yo espero normalmente es esto, o esto es lo que debería tener y me generó un poco más. O sea, toda la literatura nos va a aportar información para saber si yo realmente estoy frente a un exceso de casos en mi notificación. La vigilancia de SAVIS es una vigilancia que es un poco más desafiadora, ¿no? No es una vigilancia de definición de caso clara, como en las infecciosas, en que si es esto y esto, no, aquí tenemos que ser más cuidadosos porque el SAVI es cualquier evento que ocurre, ¿sí? Cualquier evento que ocurre y que necesita de un proceso cuidadoso posterior para atribuir o no la culpa a la vacuna, que la mayoría de las veces no lo es, pero esto hay que demostrarlo muy bien porque hay momentos en que la vacuna puede causar algo y eso también es importante de identificar. Entonces aquí tasa basal, la definición es que es la tasa de incidencia de un evento debido a causas diferentes a la vacuna, ¿sí? En una población definida, en un periodo de tiempo definido. Aquí tenemos un ejemplo de tasa basal. Básicamente tenemos esto. Esto es incidencia de herpes zóster, que era nuestro ejemplo del inicio, por 1000 personas año. Aquí es porque básicamente las personas se observaron durante un año y se vio que presentaron este número de eventos
en este número de eventos por la población. Entonces tenemos aquí 9.5 para los de 70 a 79, 10.9 para los mayores de 80, o sea, más o menos la tasa para los mayores de 70 sería 9.9 por 1000 personas año. Esa es nuestra tasa basal, independientemente de la vacunación, independientemente de nada, esa es la tasa basal. Entonces, eso fue en el estudio que se declaró. Sí, nosotros después vamos a estudiar nuestra tasa de notificación, vamos a tener que levantar esas tasas basales. Y como les digo, esto no es tan fácil, ¿no? Porque no todo el mundo tiene las tasas basales disponibles. Lo ideal sería que uno pudiera llegar, entrar en el sistema de información maravilloso y perfecto y pudiéramos llegar y ver, ah, sí, yo tengo tantos herpes zóster por año, tal cosa, pero no siempre es así. Sí, no siempre es así, entonces tenemos que buscar varios métodos para lograr calcular esas tasas basales. Una puede ser realmente estudios de cohorte, prospectivos o retrospectivos, o puede ser análisis de cohortes en una vigilancia centinela, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una vigilancia centinela, entonces estamos intentando levantar tasas basales para la región, o otras experiencias con vinculación de bases de datos. Eso es algo que hay países que tienen unos sistemas de información muy potentes que juntan todas sus bases de datos y logran saber a partir de atenciones en diferentes lugares cuántos casos realmente se tuvo de algo y es más simple. A veces no lo tenemos, entonces ¿qué opción tenemos? Que casi siempre tenemos acceso, que es revisar fuentes de datos secundarios, que es revisar artículos en países parecidos, con condiciones parecidas idealmente, pero si no se tienen, pues tenemos que coger lo que tengamos y siempre tener en mente que eso es algo que se necesita hacer. O sea, necesitamos levantar nuestras tasas basales y pensar que lo que aportaron nuestros datos puede ser parte de la tasa basal y no necesariamente de la vacuna. Y tenemos esta otra tasa, ¿no? Que es la que realmente es la tasa observada, ¿no? Que es lo que realmente vimos. ¿Y qué es esa tasa observada? Es la tasa basal más la tasa adicional que ocurrió por la vacuna. Un momento, disculpe. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al ejemplo anterior, ¿no? De que teníamos 9.9 casos por 1000 personas año. Esa era nuestra tasa basal que nos dio el estudio. Y resulta que hay una vacuna nueva que llegó que se le atribuye que tiene un 0,4 por 1000 personas de casos que puede generar esa incidencia de casos solo por el hecho de ser introducida en la población. Entonces tenemos la tasa basal, tenemos otro pedacito que ya vimos que es agregado a partir de la vacuna y vemos que cuando agregamos esas dos, la tasa basal como la esperada por la vacuna, la tasa puede aumentar, ¿no? Entonces ya no vamos a tener 9.9, sino que tenemos el 9.9 que es la basal más lo que se adicionó por la vacuna. ¿Sí? Entonces esa tasa adicional que nos dio la vacuna va junto con la tasa basal generar la tasa observada, que es lo que vemos. ¿Qué vemos? Lo que había de tasa basal más lo que aumentó por la vacuna. Entonces, esa es como les digo, el mensaje es ese. A veces parece muy complejo. Ustedes de hecho van a tener un ejercicio práctico relacionado con tasas, van a revisar varias cosas de lo que se encuentra en las publicaciones, cuáles pueden ser los recursos, pero lo que es muy importante es que quede el mensaje que la tasa de notificación, las tasas observadas no son solo por la vacuna, sino que hay otros factores dentro de esa tasa que explican el número obtenido y que deben ser evaluados para tener realmente un dato que nos permita tomar decisiones. Y bueno, también los podemos acompañar por subgrupos, podemos acompañarlos de otra forma. ¿Hay alguna duda? No sé, en el chat, nadie, ¿no? Ok. No, al parecer no, Ivonne. Listo. Estas incidencias son una medida muy interesante porque ya parece simple, pero
cuando la comparamos con cuando comparamos estas tasas que revisamos aquí, podemos obtener el verdadero riesgo que impone la introducción de una vacuna para un determinado evento. Entonces, la idea es que no vamos a sufrir calculando en este momento estos riesgos, el riesgo atribuible y el riesgo relativo, pero lo que debemos saber es que a partir de las incidencias observadas y las tasas basales, nosotros podemos determinar qué participación tiene la vacuna en la aparición de ese determinado ESAVI. Entonces aquí está solo un ejemplo, ¿no? Entonces teníamos el 10.3, esa es la de herpes zóster, ¿no? Por 1000 personas año, que era la tasa observada, ¿no? Que era ya la sumada a la tasa basal más la que apareció a partir de la vacuna. Entonces tenemos esa tasa de 10.3, que es lo que vimos, le quitamos la tasa basal, que es el 9.9, es una resta, no es más que una resta, y lo que nos queda, este 0.4 por 1000 personas año, es lo que se podría decir fue por causa de la vacuna. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le vamos a atribuir a la vacuna, la responsabilidad que le vamos a atribuir a la vacuna en el desarrollo de ese SAVI. Y el que está aquí abajo, ¿no? El riesgo relativo, para algunos más conocido que para otros, no es más que una división entre la tasa observada y la tasa basal, que nos permite ver hasta qué punto, o sea, nos permite ver la relación entre la tasa observada y la tasa basal. Viendo que aquí, por ejemplo, esta nos muestra que hay un exceso de tasa observada, ¿no? Porque nos da un valor mayor que 1 cuando dividimos 10.3 entre 9.9. Entonces, es como si el riesgo de el haber estado expuesto a la vacuna le diera 1.04 veces más herpes zóster de lo que se esperaría en la tasa basal. ¿Sí? Entonces, es una forma de atribuir el, la causa, de alguna forma, la vacuna, ¿no? De atribuir el peso que tiene la vacuna en el desarrollo de un ESAVI específico. Entonces, como les digo, esto no es, digamos, no vamos ahora a calcular estos riesgos, pero queremos ver, transmitirles que estas incidencias nos permiten precisamente eso, tratar de ver hasta qué punto la vacuna puede ser responsable de un determinado ESAVI, considerando que hay otros factores responsables por el ESAVI. Esto es todo a nivel poblacional, ¿no? O sea, no estamos trabajando aquí con análisis de casos individuales, no estamos trabajando con esto, estamos trabajando con datos poblacionales y estos riesgos básicamente nos configuran otra señal. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos viendo, venga, sí, parece que esto aumenta tanto por ciento, o esto aumenta en tanta proporción, o esto aumenta en tantas veces el riesgo de desarrollar el evento. Entonces, estas identificaciones aquí nos van a sugerir que debemos estudiar a profundidad el evento y ver si es que realmente está pasando algo. Como les decía, es raro encontrar tasas basales, no, es más raro tenerlas que no tenerlas. Entonces, no se preocupen, eso es frecuente porque no es algo que nosotros hagamos rutinariamente en los países, pero es importante siempre considerar que cuando se utilizan las tasas observadas hay que pensar en otras cosas, ¿sí? Si, por ejemplo, hay otras vacunas que están usando, ¿sí? En el caso del herpes, que es aquí nuestro ejemplo del día, puede ser que haya otra vacuna, no sé, cualquier vacuna, voy a decir algo, no sé si es verdad o no, pero digamos, la vacuna de sarampión puede generar un aumento de casos de herpes zóster y justo hicieron una campaña de vacunación con sarampión. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas dentro del análisis. O si, por ejemplo, la vacuna se aplicó en edades más avanzadas que pueden tener una mayor ocurrencia de herpes zóster, o si fue en grupos específicos que también la podrían tener. Sí, hay que revisar bien si las definiciones de casos y todos estamos considerando lo mismo. Hay que ver si fue la vacuna de dosis 1 o dosis 2, porque hay vacunas que se ha visto que pueden tener más eventos adversos que en su refuerzo.
refuerzo o en su segunda dosis que en la primera, ¿no? En el caso de vacuna de DPT, o sea, en algunos casos puede pasar esto, entonces es importante pensar también en eso, en qué es lo qué fue lo que se vacunó, qué campaña se hizo y también ver el origen de los datos, ¿no? Son diferentes los datos cuando se capturan antes o después de la autorización de una vacuna, diferentes en cantidad de registros, diferentes en lo estricto de la vigilancia. También cuando acabamos de iniciar la vigilancia de algún evento es más delicada, más detallada, más cuidadosa, después queda un poco menos. Entonces, todo este tipo de factores y de problemas que pueden ocurrir alrededor de las tasas basales, hay que analizarlos, hay que pensarlos antes de de hacer alguna conclusión, ¿no? Y bueno, lo que ya habíamos hablado y que yo creo que ya queda súper claro es que siempre que haya una evaluación de sabes qué hacer, es importante saber, pensar si el ESAVI es realmente causado por la vacuna o si es debido por una causa no explorada. No es su misión siempre definir esto, pero sí tener unos datos consistentes de calidad y los niveles que hacen el análisis de datos, hacerlo con sus datos agrupados que nos permitan evaluar mejor cómo esto funciona o cómo esto está comportándose y si puede o no estar relacionado con una causa diferente. Y también aquí hay alguna condición que predisponga al herpes zóster, por ejemplo, en esta población. ¿Qué tal si nosotros vacunamos, por ejemplo, pacientes HIV, con VIH? Sí, esos son pacientes que tienen una predisposición o pacientes inmunocomprometidos por otra razón. Por ejemplo, con COVID, ustedes saben que los grupos prioritarios muchas veces fueron pacientes con algún grado de inmunodepresión. ¿Sí? Entonces, estos pacientes tienen una mayor facilidad de desarrollar algunos eventos. Entonces, todo esto hay que pensarlo para poder llegar a alguna conclusión parcial, ¿no? Entonces, cuanto al procedimiento de análisis e indicadores, esto lo voy a pasar muy rápido. Lo que quiero que tengamos aquí como mensaje es que es importante manejar nuestros indicadores, que hay unos indicadores que son clave cuando estamos trabajando con datos de SAVI, como son las tasas. ¿Sí? Entonces, tasa de SAVI por tantas dosis administradas, un indicador fundamental que siempre debe estar calculado, ojalá por subgrupos, ojalá periódico, con el cuidado de tener un numerador y un denominador en el mismo periodo de tiempo, desagregado por grupos, como por ejemplo grupos de eventos, sabes, graves, no graves, o por grupos de personas, hombres, mujeres, grupos de edad. Estos indicadores son fundamentales para el seguimiento. Hay otros indicadores que nos permiten monitorizar la funcionalidad del sistema. Sí, entonces, estos indicadores son muy útiles para las oficinas de vigilancia, para los niveles nacionales, subnacionales, que miran cómo está funcionando la vigilancia. Entonces, son indicadores como estos. ¿Qué proporción de SAVIs graves fueron investigados? Todos deberían ser investigados. ¿Fueron investigados todos? ¿O cuáles investigaciones se iniciaron oportunamente? ¿O qué proporción de casos están disponibles para todos los actores que deberían que deberían conocer la situación? Sí, entonces, estos son indicadores más orientados para eso. Son muchos los indicadores que podemos ver, pero hay algunos que son clave, como los que están aquí, y que podemos utilizar para evaluar cómo está funcionando nuestro sistema. Entonces, aquí lo mismo, porcentaje de reportes rápidos en menos de 48 horas o 24, dependiendo del país, a los análisis de causalidad, bueno, varios indicadores más del proceso de la vigilancia. Aquí solo hay un ejemplo, esto está en el manual global, ¿no? De vigilancia de evento adverso contra COVID. Y solo para finalizar, esto como les digo, la idea es profundizar un poco más ya en la parte práctica y cuenten con nosotros si tienen alguna duda, a través de sus tutores podemos resolverlo, pero queremos aquí hacer un par de ejercicios muy rápidos, solo para que se vayan a dormir tranquilitos después de haber ejercitado un poco la mente. Entonces vamos a calcular esto aquí. Este es un párrafo grande, ¿sí? ¿Cuál es la intención de este párrafo? Es intentar mostrar que no siempre es fácil trabajar con un texto y que las tablas y la organización de los datos es importante. Entonces, les voy a dejar aquí 30 segundos para que intenten identificar de esta forma
La pregunta es, ¿cuál es la proporción? Proporción de SAVI grave. Recordemos que a veces podemos trabajar solo con los numeradores, ¿no? Voy a leer el caso. Su equipo está realizando un análisis de eventos de SAVIs. Como resultado del análisis, identificaron que se ha reportado un total de 15.560 SAVIs. Las dosis distribuidas son 8.300.000 y el total de distribuidas, aquí está mal, ¿no? Está repetido distribuidas, pero aquí estas son las distribuidas, estas son las administradas, que es 7.350.905. Las vacunas que se utilizan son AstraZeneca, Sinovac y Sputnik. De los SAVI reportados, 7.750 fueron con AstraZeneca, 2.860 con Sinovac, 4.855 con Sputnik y 91 no tenían registro. De estos casos, 300 corresponden a SAVI grave. ¿Sí? Entonces 300 son graves, 122 con AstraZeneca, 20 con Sinovac, 120 con Sputnik y 38 que no registraron. 32 casos hospitalizados y de ellos 25 mujeres. Entonces, este párrafo ya vamos a ayudar un poquito más para la respuesta, pero este párrafo es lo que muchas veces encontramos, ¿no? Y ahí nos quedamos pensando, ay, ¿cómo saco aquí la información? Entonces, de ahí que es importante. Ay, no, se vino la respuesta, esto estuvo muy mal. Pero bueno, Les ayudamos un poco. vamos a pasarla, ¿no? Es un bono aquí. Vamos a hacer el bono aquí, que no salió la tablita, ¿no? Para Ok. finalizar el taller. Ajá, aquí ayudando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que el numerador es el número total de SAVI grave, que queríamos esa proporción, ¿no? Y el denominador va a ser el total de SAVIs. Entonces, este es un indicador que calculamos, un indicador que calculamos fácilmente, ¿sí? Porque es muy fácil tener solamente el número de eventos. Entonces, aquí tenemos de los 15.000 que se notificaron, 300 fueron graves. Entonces, hacemos nuestra división normal, 300 dividido 15.560, lo multiplicamos por 100 porque es una proporción y nos da 1.9. De aquí sabemos que en esta localidad tenemos un 1.9% de casos de SAVIs graves de los casos notificados. ¿Sí? Entonces es muy simple, muy tranquilo y lo podemos hacer. También podríamos calcular la proporción de no graves. Podemos hacer estos cálculos con los denominadores. Y ahora, este aquí. Muy fácil, ese es solo de repaso. ¿Cuál es el denominador más adecuado para el cálculo de la tasa de SAVI por vacuna? Muy bien, Aquí aquí ya están votando. A ver, en el chat. Ujú. muy bien, ya vamos 13. Invitamos al resto de participantes a votar. Sabemos que algunos han tenido dificultad de conectividad para ver el poll. Los invitados, así como varios están poniendo en el chat, los que no Ujú. tengan opción de visualizar la ventana, bueno, los estamos leyendo a través del chat. Bueno, yo creo que ya la mayoría votaron. Ok, vamos a finalizar el poll, si te parece, Nadia. De acuerdo. Listo, y entonces vemos esto. La mayoría respondió dosis administradas. Y en el chat también ve dosis administradas. Y efectivamente es así, ¿no? Para calcular cualquiera de los indicadores por subgrupo, por lo que sea, es importante si tenemos trabajar con las dosis administradas. Entonces está perfecto. Es así.
Muy bien. Y ahora el último. Ahora sí prometemos que es el último, que es la incidencia, que es lo que queremos ver, ¿no? ¿Cuál es la tasa de SAVI grave para AstraZeneca? Aquí solo para ayudar, a ver si esta vez no nos va a delatar aquí el caso. Ah, no, aquí está bien. Aquí hicimos una tablita para ayudarles, ¿m? Porque aquí estábamos en ese párrafo muy desordenado, muy difícil de entender. Entonces siempre es importante que tengamos los datos organizados. ¿Sí? Si los tenemos es muy fácil de verlos. Entonces aquí solo queremos saber la tasa de SAVI grave para la vacuna AstraZeneca. Entonces vamos a dar un par de minutos. Muy bien, ya están participando. Recuerden, es muy importante en este ejercicio identificar su numerador y su denominador. La constante ya está establecida en este ejercicio, que son 100,000. Van bastante parejos esta votación. ¿Cómo vamos, Nadia? Que aquí yo perdí el poll. Vamos, 15 personas han participado. El chat. Están votando por la B, ¿no? Ok. Así es. Listo. Entonces, sí, ¿te parece? Finalizamos. Y la opción más votada fue la B, ¿verdad? Algunos no están de acuerdo. Bueno, entonces vamos a parar aquí el poll y vemos que la mayoría votaron por la opción B. Entonces vamos a revisar, ¿no? ¿Cuál es el numerador que necesitamos aquí, no? Es la tasa de SAVI grave para la vacuna AstraZeneca. Entonces nuestro numerador, ¿cuál va a ser? Los SAVIs graves para la vacuna AstraZeneca, que son 122, ¿no? Aquí vemos en la tabla inferior que aparece el total de SAVIs, los SAVIs no graves, los graves son 122 graves. Entonces este es nuestro numerador. ¿Mm? ¿Y cuál es nuestro denominador? Van a ser las dosis administradas, que es el mejor denominador, de la vacuna AstraZeneca. Debe ser de la misma vacuna. Entonces, ¿qué tendríamos? 122 dividido 3.307.509, que es efectivamente la opción B. ¿Mm? Entonces, muy bien, grupo. No sé si hubo algún par alguna par de personas que respondieron la opción A. Ella no sería correcta, ¿no? Porque el denominador no está concordante, ¿no? Entonces, pero la mayoría respondieron muy bien. Felicitaciones, o sea, ya están súper bien en tasas de incidencia. Igual ustedes lo van a practicar, esa es la idea, que practiquen con el ejercicio y que posteriormente practiquen con sus datos, haciendo las diferentes proporciones, los gráficos, que jueguen con sus datos para verlos de la mejor forma y así poder tomar decisiones adecuadas. Entonces, muy bien. Digamos, esta presentación, como les digo, la idea no es ser exhaustivos aquí en este momento en los datos. La idea es ir poco a poco aumentando el nivel de complejidad de los datos y en los diferentes niveles, en el nivel subnacional, nacional, le pueden dar una complejidad aún mayor a los datos de detección de señales cuando se requiera. Entonces, bueno, es eso por hoy. No sé si hay dudas, comentarios, si están allí. Sí, todavía los veo que están ahí sonriendo, a pesar de que fue un taller difícil. Sabemos que son un tema complejo los datos como personal de salud. Pues, sin embargo, sabemos que ustedes con este perfil que tienen
esperamos que habrá sido de gran utilidad. Y bueno, le damos la palabra al doctor Leonardo, a la doctora Patricia Arce o alguno de los participantes si tuvieran alguna duda, comentario, si lo quieren hacer en este momento, o también los invitamos a que se los compartan a los tutores para hacernos llegar y poder tener mejor interacción con ustedes. Muchas gracias. Doctor Leonardo, doctora Patricia Arce. Muchísimas gracias. Creo que hablaría en nombre de todos. No nos fue tan difícil la calculadora, sumar, restar, multiplicar y dividir para las dificultades. Así que creo que es un taller donde se ha tenido mejores respuestas que cuando se hace el tema teórico. Luego me ha parecido bastante interesante porque tal vez el ponerlo a hacer cálculos es más atractivo que no pensar en las definiciones de los casos. Pues me parece muy bien, felicitarlos a todos porque han estado muy juiciosos y muy interactivos pues con la herramienta, con el pool, o sea que vamos muy bien. Y bueno, animarnos, ya nos falta poco, así que vamos para adelante. Cierto, señorita Mayela, la veo que habla y habla y habla, pero es muy bonita, no me está preguntando. Bueno, doctor Leonardo, yo creo que ya las palabras se cierren, a menos que tenga alguna otra comentario, y si alguien quiere decir algo, pues a la hora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, agradeciéndoles, ¿verdad? Nuevamente aquí a los muchachos, a los compañeros que estuvieron muy atentos, muy activos, ¿verdad? Todavía con algunos problemitas, algunos de ahí, de que no les aparece la ventanita, ¿verdad? De la encuesta, pero creo que han estado bastante atentos. Ya vamos prácticamente por la mitad de Lo dejé de escuchar, doctor Leonardo. No sé si todos lo escuchan. dos, si no me Yo lo equivoco. escucho, Nadia. Ah, ok. Yo lo escucho, doctor. Y verdad, esperando que los muchachos estén aprovechando este espacio, verdad, que no sean 2 horas en vano. Yo veo que están poniendo atención, pero no es solo poner atención, sino también participar y poner sobre todo en práctica lo aprendido, porque si no, pues no estaríamos cumpliendo con el objetivo. Entonces esperamos la participación siempre de todo el 100% de lo que estamos incluidos en este proceso, en este curso, ¿verdad? De SABI tan importante. Bueno, creo que eso sería todo de mi parte. No sé si uno de ellos tal vez tiene algún comentario, cómo le ha parecido. No sean tímidos. Les aceptamos cualquier comentario, si les gustó, no les gustó. También es de gran utilidad para nosotros para poder ir avanzando. Veo ahí que alguien alzó la mano, pero ya apagó la cámara. Bueno, si su micrófono tampoco funciona, también los invitamos por el chat, también los estamos leyendo. Mis compañeras ahí de Celaya, no sé si tienen algo que decir. Las miré que estaban bien participativas, bien activas. Está bueno eso. Adelante, si nos quisieran comentar algo. Ya veo a Arelis que nos está comentando algo por el chat. Gracias. ¿Alguien más? Licenciada Johanna, no sé, ¿qué les ha parecido el curso? Bien práctico, bien dinámico, ¿verdad? Bien, que hace que participemos, ¿verdad? No sé. Sí, doctor, buenas tardes a todos. Pues la verdad es que sí, Adelante, yo Johanita. ya había escrito un poco al doctor. Sí, es un tema muy interesante. Nos hace falta mucho practicar un poco más. Creo que hemos aprendido muchas cosas y algunos conceptos que tal vez nosotros los desconocíamos. Y también yo les pedí a ellos que si era posible que nos mandaran las presentaciones para que nosotros pudiéramos apoyarnos un poco más con los ejercicios que aparecen en el tema que hoy se desarrolló.
Sí, claro que sí. Estaremos de la misma manera compartiendo la presentación con los tutores para que lo puedan revisar el tema. Veo que María levantó la mano. María Mejía, adelante. La verdad, doctora, que como dicen mis compañeros, ha sido un tiempo, como decía también el doctor, no en vano, sino que lo estamos aprovechando al máximo. Esperamos afianzar nuestros conocimientos en la práctica y llevarlo pues a hacerlo realidad en nuestro trabajo, en nuestro diario quehacer, porque aunque nosotros seamos ya profesionales, siempre o nunca terminamos de aprender. Ha sido muy interesante. Y sería importante que, como decía la compañera, nos compartan las presentaciones para nosotros poder estudiar un poquito más, porque es verdad que son 2 horas, pero a veces no da tiempo de leer para afianzar un poquito más. De acuerdo, muchas gracias. Pues bueno, creo que si no hay ningún otro comentario, observación, agradecemos mucho su participación el día de hoy y le doy las palabras de cierre al doctor Leonardo y nos estaríamos visualizando nuevamente. Bueno, muchachos, vamos a dar por cerrar la sesión el día de hoy, ¿verdad? Mañana espero que también participen en la clase práctica con los muchachos, con los tutores, ¿verdad? Y que tengan buenas tardes. Hay mucho que hacer y ustedes ya saben qué es. Y los esperamos mañana. Bueno, los tutores, pues. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.